que se encuentra en el Código Civil en el artículo 769, que es el cual lo define. Y lo define como el derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar una cosa con cargo de conservar su forma y sustancia y restituirla a su dueño. Yo no me quedé sinceramente solo con ese concepto y fui a buscar en diccionarios jurídicos y un ejemplo sería el de Cabanelas, que él le da otra definición similar, por ejemplo, dice de latín usus y fructus, de fruto, el derecho de usar lo ajeno y percibir sus frutos, en general, utilidades, beneficios, provechos, ventaja que se obtiene de una cosa, persona o cargo. El constituido por convención entre el propietario, que se despoja del uso y goce de algo suyo, y el que adquiere tales facultades sobre lo antes ajeno del todo, el usufructuario. El usufructo es un derecho real por el cual una persona llamada usufructuario puede gozar por un lapso de tiempo que es determinado a la cosa que es propiedad de otro. Vaya, ese es el concepto que podemos hallar en el diccionario jurídico de Cabanelas. Y los artículos que hablan precisamente del usufructo se encuentran a partir del 769, título 2, hasta el artículo 812. Los modos de adquirir el usufructo son por la ley, ya sea como el padre o la madre de familia sobre ciertos bienes del hijo, por testamento, por donación, por prescripción. Y los modos de formar el usufructo son los siguientes. Simple, sin condición, sin término, bajo condición suspensiva o resolutoria, bajo término suspensivo o resolutorio que lo encontramos en el artículo 774, el cual dice el usufructo puede constituirse puramente bajo condición suspensiva o resolutoria desde cierto día por tiempo determinado o por toda la vida del usufructuario. Cuando en la constitución del usufructo no se fija tiempo alguno para su duración, se entenderá constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo constituido a favor de una corporación o fundación cualquiera no podrá pasar de 30 años. Ahí claramente o sea, según mi forma de entender, que el usufructo no tiene una fecha límite cuando es solo una persona, pero ya cuando es constituido a favor de una corporación, fundación, ya este no puede pasar de un lapso de 30 años. Otra forma de constituir el usufructo o de formar el usufructo sería sucesivo. Pero en nuestro Código Civil está prohibido. Porque sería, un ejemplo sería, digamos, que una persona A y B
o dándoles un nombre, digamos, Juan y Pedro, van a constituir el usufructo. Primero lo gozará Juan y al terminar este lo va a gozar Pedro. Esto se puede definir, se encuentra en el artículo 773 y ahí lo prohíbe. Se prohíbe constituir dos o más usufructos sucesivos o alternativos. Si de hecho se constituyere los usufructuarios posteriores, se considerarán como sustitutos para el caso de faltar los anteriores antes de referirse al primer usufructo. El primer usufructo que tenga efecto hará caducar los otros, pero no durará sino por un tiempo que lo estuviera designado. O sea, en el ejemplo, digamos, lo tendrá uno por un cierto tiempo, después pasará al otro y así estará turnándose. Pero al faltar uno, lo reemplazaría el otro. Y se podría decir que el segundo sería como un sustituto, pero nuestro Código Civil no lo permite. El otro sería simultáneo, a favor de dos o más sujetos. Estatuye el porcentaje de que gozará cada, da a definir que el porcentaje que gozará cada persona. Un ejemplo sería que una persona lo gozaría, dos personas lo gozarían al mismo tiempo. El primero tendrá un porcentaje, un cierto porcentaje, y el segundo tendrá otro cierto porcentaje. Y el artículo 775 lo define, que dice, se puede constituir un usufructo a favor de dos o más personas que lo tengan simultáneamente, por igual o según las cuotas determinadas por el constituyente, y podrán en este caso los usufructuarios dividir entre sí el usufructo de cualquier modo de común acuerdo les pareciere. O sea, en este caso, las personas que están aceptando el usufructo lo pueden dividir según sus porcentajes, pero igual tendrían que tener un acuerdo previsto. Las obligaciones del usufructuario, obligaciones y derechos. El usufructuario es dueño de su usufructo, es decir, puede disponer de él libremente. El artículo 795 nos dice el usufructuario puede dar en arriendo el usufructo y cederlo a quien quiera a título oneroso o gratuito. Cedido el usufructo a un tercero, el cedente permanecerá siempre directamente responsable de la propiedad, pero no podrá el usufructuario arrendar ni ceder su usufructo si se lo hubiese prohibido el constituyente, a menos que el propietario le revele la prohibición. El usufructuario que contraviniere a esta disposición perderá el derecho del usufructo. Las obligaciones del usufructuario primeramente sería conservar la conservación de la cosa y la restitución, o sea, cuidar de la propiedad y que tal como se entrega también pues así tiene que devolverla. En esta, el artículo 790 lo establece, el usufructuario de cosa mueble tiene el derecho de servirse de ella según su naturaleza y destino y a fin del usufructo. No es obligado, no es obligado a restituirla, sino que el estado en que la haya, respondiendo solamente en aquellas pérdidas o deterioros que provengan de su dolo o culpa. O sea, que solo está más que todo obligado a responder por
o sea, problemas que tengan que ver con su dolo o culpa, o sea, con su intención o por algún error. Si cede el usufructo, responderá siempre ante el propietario por los actos del cesionario. O sea, como estábamos leyendo en el artículo anterior, si el usufructuario cede su parte a un tercero, siempre él va a responder ante el propietario. El artículo 790, perdón, las denuncias de obras mayores deberá hacerla al propietario. O sea, el usufructuario al ver algún problema tiene que hacérsela saber al propietario. Y en el artículo 798 prescribe que serán cargo del usufructuario las pensiones en general, las cargas de periódicas con que haya sido grabada la cosa fructuaria y que durante el usufructo devenguen. El propietario no puede convenir con terceros más cargas que sufra el usufructuario. Conforme el usufructuario pagará, pagará los impuestos periódicos fiscales, municipales que graben la cosa durante el usufructo. O sea que esta persona sí tiene que estar pendiente de los casos, de los impuestos, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con impuestos y sobre el terreno. El usufructuario es responsable no solo de sus propios hechos u omisiones, sino de los hechos ajenos a que su negligencia haya dado lugar. Por consiguiente, es responsable de las servidumbres que por su tolerancia haya dejado adquirir. Vaya, ahora las obligaciones del propietario. La primera sería, debe entregar la cosa al usufructuario tal como estaba al momento de la delación. Si el, si el usufructo se constituyó por testamento, responderá de todo lo que estaba en su poder. La cosa que estuvo mientras en su poder. Respetar el goce del usufructo, no hacer cosa alguna que perjudique tal goce, como estableciendo nuevas servidumbres, etcétera. Esto lo podemos encontrar en el artículo 782, que dice, no es lícito al propietario hacer cosa alguna que perjudique al usufructuario en el ejercicio de sus derechos, a no ser que el consentimiento del usufructuario. Si quiere hacer reparaciones necesarias, podrá el usufructuario exigir que se hagan en un tiempo razonable y con el menor perjuicio posible del usufructo. Si transfiere o transmite la propiedad, será con la carga del usufructo constituido en ella, aunque no lo exprese. Hacer las reparaciones necesarias de la cosa y deberá realizarlas en el menor tiempo posible con el mínimo perjuicio del usufructuario. Como lo menciona en el artículo 782. Otra cosa sería que si el propietario no reembolsa los gastos hechos por el usufructuario, puede este ejercer derecho de retención de la cosa hasta que se le pague. O sea, si el usufructuario hace algún gasto de algo de la propiedad y el propietario no decide no cancelarlo, puede tener el derecho de retención de la cosa hasta que éste le pague. Las características del usufructo, la primera sería es de carácter unilateral, pues las obligaciones solo le asisten al usufructuario, las cuales son de devolver la cosa y conservarla cuando
es no fungible. Número 2, el usufructuario no tiene la propiedad de la cosa dada en usufructo, pues esta le pertenece al nudo propietario, o sea, el propio dueño o el propietario. Por ser un derecho real, el usufructo se tiene respecto a la cosa. El usufructuario tiene, además de las obligaciones de conservar la cosa, la de constituir caución para la precaución para la conservación y restitución de la cosa. Si no cumple con esta obligación, la administración se adjudicará al dueño de la cosa. El usufructo puede ser constituido sobre bienes muebles o inmuebles. Le es prohibido al propietario ejecutar actos que perjudiquen al usufructuario en su derecho, como lo antes mencionado en el artículo 782. El usufructo es gratuito, pues el usufructuario no debe pagar o sea, no debe pagar. Sobre esto del pago, también hay que hacer una diferencia entre el usufructo con el arrendamiento, ya que el arrendamiento no es un derecho real, sino que uno personal, ya que recordemos que es un derecho, o sea, es un derecho personal para la explotación, o sea, para percibir alguna utilidad o alguna ganancia. En cambio, el usufructo no es así. El usufructo termina cuando fallece el titular, o sea, el propietario. No, perdón, el usufructuario. No lo suceden como en el arrendamiento, que lo suceden los herederos. No, aquí no. Porque en arrendamiento los herederos lo pueden continuar en esa calidad si fallece el arrendatario. Otra diferencia sería que el arrendamiento está limitado por una fecha específica, o sea, un año, por un año, por meses, tiene una fecha específica. En cambio, el usufructo puede estar indeterminada en un veremos, o sea, esta limitación temporal puede ser hasta la muerte del usufructuario, no se sabe cuánto podrá ser, o sea, no tiene un límite establecido, solo como lo mencionábamos en el artículo 774, ya que si es por una corporación o fundación, sí, solo puede pasar por 30 años. Lo, las formas de extinción del usufructo las menciona el artículo 809 del Código Civil, que dice: el usufructo se extingue también por la muerte del usufructuario, salvo que se haya constituido por tiempo fijo y a título oneroso por la resolución del derecho del constituyente, como cuando se ha constituido sobre una cosa que se ha comprado con pacto de retroventa y se verifica la retroventa por consolidación del usufructo con la propiedad, por prescripción, por la renuncia del usufructuario. Vaya, estos son los artículos, este es el artículo el cual establece las formas de extinción del usufructo, pero en sí no son solo esos, porque ya lo podemos encontrar también por la llegada del término extintivo o de la condición resolutoria, que lo podemos encontrar en el artículo 807. Si el cual dice: el usufructo se extingue generalmente por la llegada del día o el evento de la condición prefijados para su terminación.
Si el usufructo se ha constituido hasta que una persona distinta del usufructuario llegue a cierta edad y esa persona fallece antes, durará, sin embargo, el usufructo hasta el día que esa persona hubiera cumplido esa edad, si hubiese vivido. O sea, si el usufructo se constituye por un tiempo o una condición resolutoria se extingue a la llegada del día o cumplida la condición. Otra sería extinción por la muerte del usufructuario. A la muerte del usufructuario termina el usufructo. Incluso se resuelven los pactos con terceros que haya hecho él, el todo derecho de extraños que derive de él. O sea, si el usufructuario muere y él ha hecho algunos pactos con personas terceros sobre siempre la misma propiedad, al morir los terceros también termina su tiempo también del usufructo. Extinción por la prescripción. La prescripción extintiva es un medio de extinguir por el tiempo las acciones judiciales. Cuando alguien reclama un derecho, es la acción la que ya no es atendible, lo cual tiene el mismo efecto de destituir el derecho. Extinción por renuncia al usufructuario. Si éste es capaz, puede disponer de sus bienes y derechos, puede renunciar, pero esa renuncia puede ser una salida para no pagar sus deudas y aparecer así sin bienes ante sus acreedores. Esta renuncia ha sido considerada como un fraude de acreedores. La solución la da el artículo 806, el cual dice: los acreedores del usufructuario pueden pedir que se les embargue el usufructo y se les pague con él hasta concurrencia de sus créditos, prestando la competencia, caución de conservación y restitución a quien corresponda. Podrá, por consiguiente, oponerse a toda cesión o renuncia del usufructuario hecha en fraude de sus derechos. Bueno, creo que hasta aquí sería mi exposición. Vaya, ¿alguien tiene alguna pregunta para Barahona o algún comentario? Bueno, mientras se deciden a preguntar, quiero aportar alguna información de su interés en relación al tema del usufructo. Como por ejemplo, la base legal comienza con el artículo 22 y el 23 de la Constitución. El 22 pues está relacionado con la capacidad del sujeto y dice que toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. La propiedad es transmisible en la forma que determinan las leyes. Entonces, el que tiene el dominio puede hacer lo que quiera con esa propiedad y una de ellas pues cabe dentro del usufructo, pero también va enfocada la capacidad y la capacidad de libre disposición de sus bienes. El 23 pues habla de que se garantiza la libertad de contratar conforme a la ley. Ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privado del derecho de determinar sus asuntos civiles o comerciales por transacción o arbitramiento. Aquí va relacionado también a la libre disposición de los bienes y a la capacidad que tenga el sujeto para disponer de sus bienes. Artículo 22 y 23 de la Constitución. Ahora bien, en cuanto a los artículos del usufructo, a partir del 769. Entonces, a estas alturas, ustedes ya deben de manejar cierto lenguaje técnico. Por ejemplo, si ustedes encuentran aquí en los artículos que habla de actos entre vivos, se refiere a contratos.
se refiere también a donaciones. No específicamente tiene que decirlo así de forma concreta, porque ustedes ya lo deben de manejar. Por ejemplo, en el artículo 772, ahí habla de actos entre vivos. Ahí pónganle por ahí en un ladito la donación, y cuando se refiere a que se otorgue por instrumento público, se refiere ante los oficios de un notario en escritura pública. El artículo 73 es una limitante, ¿verdad? Ahí anótenle a un ladito que es una limitante, y también que está establecido mediante un plazo. De ahí, el 774 en el inciso segundo, ahí pónganle en un ladito de plazo indefinido. También en el 776 habla de la nuda propiedad. La nuda propiedad se refiere estrictamente a la propiedad en particular o al dominio. Cuando ustedes vean lo del nudo propietario y que establece el 770, donde hace la aclaración del usufructuario, se refiere al que tiene el 100% del dominio. Y también habla de que puede transferirse en el 776. Entonces ahí pónganle ustedes un traspaso, y ahí toca de nuevo el acto entre vivos, que es cualquier tipo de contrato, pero se usa más que todo en la donación. Y también cuando dice que puede transmitirse por causa de muerte, ustedes automáticamente saben que se refiere a un testamento. Anótenle ahí en un ladito. También otro que es importante señalar es el 792, que habla de los frutos civiles. Se relacionen el 798 y pónganle ahí en un ladito que son cuotas o cánones de arrendamiento. También el 806 habla de los acreedores del usufructuario. Entonces ahí pónganle que ese es un derecho embargable, aunque ahí lo dice, pero ustedes anótenle ahí que es un derecho embargable. Y el 809 que habla de la extinción, pónganle como relación el artículo 810. ¿Alguien iba a preguntar algo? René, lo vi ahí con intenciones. René Bernal. Hola. Pero ya me voy a acordar que se me olvidó la pregunta. Es que no levantó la mano. Ahí hay una opción para levantar la mano. Pero no la he visto. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Porque en esta primera parte quedan 6 minutos. Sí, yo. Mire, en el artículo 806, o sea que el usufructuario puede ser contrato sobre ese bien inmueble o ¿cómo así? No entiendo eso muy bien. Pero cuando habla de que puede hacer contrato, ¿a qué se refiere? Porque como usted lo dijo, que los acreedores, si al dado caso incumple un tipo de contrato, lo embargarían, ¿verdad? El bien. Vale, veamos, dice el artículo 806, los acreedores del usufructuario pueden pedir que se le embargue el usufructo y se les pague con él hasta concurrencia de sus créditos y prestando la competente caución de conservación y restitución a quien corresponda. Prestando. Podrán ser consiguiente, oponerse a toda cesión o renuncia del usufructo. Vale, miren. En estos casos, lo que sucede es para que pueda surtir algún tipo de efecto de esa naturaleza, como para pagar deudas del usufructuario, debe de ser que percibe frutos civiles. Porque si el usufructo está versado en el hecho de que usted se va a beneficiar del inmueble habitando y usándolo,
no se lo pueden embargar el derecho de uso, digamos. Mientras que si el usufructo es basado en que usted va a recibir un beneficio económico, como en este caso serían los frutos civiles, ahí sí, porque si usted no tiene otro tipo de ingreso, como salario, o no tiene bienes propios que puedan servir para pagar sus deudas, entonces perfectamente le pueden embargar ese derecho de usufructo. Pero ahí dice que tiene que respetar el derecho del nudo propietario. O sea, no le toca el inmueble ni nada más. Solamente el derecho que tiene el usufructuario de recibir un beneficio. Pero este es en el caso que fueran frutos civiles. O sea, una cuota, por ejemplo. De lo contrario, no operaría. Y de ahí viene la importancia de que sea en un instrumento público, porque si no es este acuerdo de usufructo mediante un contrato ante los oficios de un notario, ¿cómo puede tener efectos legales en ese sentido si no hay nada que lo respalde? Se podría decir que es informal y hasta puede alegar que no existe. No sé si queda su duda completada. Lick. Sí, ya la Dígame. entendí. O sea que solo los frutos civiles, ¿no? O sea que la propiedad del nuevo propietario jamás se vería perjudicada. No, esto se respeta porque para eso hay un acuerdo previo, ¿verdad? De la cuestión del usufructo. Pero como le digo, ¿de qué le serviría al acreedor embargar el derecho de uso o de habitación de ese inmueble en calidad de usufructo si no le va a pagar la deuda, no va a recuperar su inversión, no va a recuperar su dinero? A él lo que le interesa es el dinero. Entonces, eso puede aplicarse solo en el caso que reciba frutos civiles, que el beneficio sean cuotas o cánones, o tal vez algún otro tipo de, como por ejemplo, cosechas, podría ser, porque le genera dinero que puede pagarle el crédito. Dígame, René. No, la verdad que iba basado en eso, de que si el derecho de habitación era inembargable, por decirlo así, pero ya lo explicó usted. Ok. ¿Alguien más? Ana Silvia. Elsie, Michael, Xiomara. ¿Alguien más? Vladimir. Josué acaba de entrar, no le preguntamos porque va a dar vía. Sergio. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a dar por finalizada esta primera parte para que mientras se convierte la grabación, generamos el otro link para que el compañero exponga el derecho de uso. Entonces, nadie más. Vale, entonces nos desconectamos y ya les mando el otro link.